Cuando no se encuentre en uso o en un sujeto de estudio, SCP-067 debe ser almacenado en una caja de madera con forrado de fieltro. La punta debe ser sellada y todo el arte y escritos deben ser llevados al Comando de Investigaciones SCP para análisis y futura experimentación. SCP-067 es un bolígrafo estilográfico hecho por una compañía de suministros alemana llamada Pelican en algún punto entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es de un tono verde pálido, con una simple línea roja yendo directamente hacia abajo en un lado. La caña es de roble y la punta es extremadamente filosa, capaz de cortar la piel humana con la más ligera presión. A pesar de que carece de un depósito, la punta nunca se ha quedado sin tinta. Además, el bolígrafo escribe con tinta Iron Gall, el cual es apropiado para los artistas, pero normalmente corroe rápidamente bolígrafos estilográficos ordinarios. Las investigaciones han concretado que cualquier sujeto que sostenga a SCP-067 pierde todo el control de la mano y el brazo que lo sostenga. El tacto y la sensación permanecen, pero desde la mano hasta el codo están controlados por fuerzas desconocidas, teóricamente, dentro de SCP-067. Un efecto es que la mano controlada empezará a usar el bolígrafo para escribir una detallada autobiografía de la persona que sostiene el bolígrafo. La biografía incluirá información importante como el nombre de la persona, edad, fecha de nacimiento, antecedentes penales, miedos, etc. Otras veces se ha visto al bolígrafo escribir momentos significativos de la vida de la persona. Por ejemplo, cuando el sujeto de prueba 1204M sostenía a SCP-067. Él empezó a escribir un registro de un accidente en un vehículo de motor del cual sobrevivió un año antes. Después, el sujeto admitió que varios detalles escritos en el reporte no estaban fácilmente disponibles para él en ese momento. Es decir, que el sujeto había olvidado muchos elementos presentes en el trabajo escrito, incluyendo su anterior número de placa y licencia vehicular, el color del otro vehículo, y así sucesivamente. El sujeto declaró que el estado de su memoria acerca del evento era tan fresco que podía saborear la sangre en su boca. Algunos de los sujetos que sostienen a SCP-067 se les ha visto crear intrincadas obras de arte, a pesar de que el sujeto carece de aprendizaje artístico o tendencias previas hacia el dibujo. Por ejemplo, el sujeto de prueba 1102F, una mujer joven sin experiencia artística previa, fue capaz de dibujar a una criatura alada parecida a SCP, descrita por los investigadores presentes como un dragón. Cuando se les pregunta a los sujetos acerca de cómo se sienten cuando sostienen a SCP-067, la típica respuesta es que el sujeto abandona libremente el control de su apéndice para que SCP-067 pueda completar su trabajo sin impedimentos. A pesar de que se les ordena que no dibujen o escriban, los sujetos describen sentimientos de empatía, admiración y cooperación con SCP-067 y deciden desacatar las órdenes. Realmente no sé cómo explicarlo. Simplemente ocurrió. Cuando tomé el bolígrafo parecía como si mi mano ya no fuera mía. Yo sabía que pude haber movido mi mano si lo hubiese querido, pero elegí no hacerlo porque amé el dibujo que estaba haciendo. Parecía que mi mano tenía vida propia. De repente, mi mano se detuvo y noté que ya tenía control sobre mi mano de nuevo y bajé el bolígrafo. Observé el dibujo y vi lo hermoso que era. Creo que el bolígrafo decidió que estaba hecho, así que terminó. El día del 2000, una prueba se llevó a cabo para ver cómo el bolígrafo afectaba a seres vivos no humanos. El sujeto de prueba, un macaco rhesus macho, edad 2 años 4 meses, el cual se le enseñó a usar bolígrafos y marcadores. Fue colocado en una sala de vigilancia psicológica estándar con SCP-067, una mesa de trabajo y un bloc de papel. El sujeto tomó a SCP-067 con su pie izquierdo, luego lo cambió a su mano derecha, después lo saboreó.
El sujeto colocó el polígrafo sobre el papel y lo olfateó. Después de 30 segundos, el sujeto tomó nuevamente a SCP-067 y empezó a golpear la mesa con el objeto repetidamente. El sujeto también empezó a golpetear a SCP-067 sobre su cuerpo. El sujeto golpeaba a SCP-067 con un incremento de fuerza, hasta que la tinta salpicó su pelaje. Entonces, el sujeto arrojó a SCP-067 hacia el piso. En este punto, el sujeto rasgó una página del blog y comenzó a frotárselo sobre la tinta que tenía en el pelaje. Continuó por 3 minutos. Después, el sujeto tomó el papel entre sus dientes y saltó de la mesa de trabajo hacia la repisa del vidrio de observación. Saltó con tal fuerza que la mesa se volcó. El sujeto comenzó a correr la tinta del papel sobre el vidrio de observación, mientras hacía y repetía vocalizaciones. El análisis subsecuente reveló que el 50% de las vocalizaciones fueron consistentes con las típicas vocalizaciones de angustia de los macacos rhesus, y el otro 50% eran desconocidas. Después de 6 minutos de correr la tinta sobre el vidrio de observación, el sujeto comenzó a despedazar la hoja con sus dientes y garras, pero la dejó caer antes de destruirla con más del 20% del papel. Luego de eso, el sujeto colapsó en el suelo, respirando rápidamente y repitiendo las típicas y desconocidas vocalizaciones. El encargado del sujeto informó que, una vez removido de la sala de vigilancia psicológica, el estado de ánimo del sujeto mejoró rápidamente. El sujeto fue estudiado muy de cerca por 2 meses siguientes al experimento, pero no repitió las vocalizaciones atípicas. La hoja de papel fue archivada en SCP-068 debe ser mantenido lejos de cualquier metal en una caja eléctricamente resistente, preferentemente hecha de teflón y goma. Dicha caja debe ser almacenada en el armario de seguridad 26, en el sitio 11. La llave es mantenida con el Dr. Weisey. Cualquier requisito para pruebas debe ser redirigida a él. SCP-068 es una figura de alambre de 9,8 centímetros de alto, hecho de un metal desconocido. La figura está formada por un solo alambre enlazado al centro. El alambre parece haber sido doblado múltiples veces en varios lugares. Cuando una corriente eléctrica es introducida en SCP-068, este se vuelve animado, moviéndose por sí mismo. Las articulaciones de SCP-068 están donde normalmente estarían en un ser humano. Una vez activo, SCP-068 comenzará a buscar cualquier material metálico. Una vez que encontró metal, SCP-068 comenzará a amasarlo y a tirar de una delgada tira de metal. A continuación, SCP-068 comenzará a construir otra figura similar a sí mismo. La figura recientemente creada comenzará a amasar el metal remanente junto con el original, creando nuevas figuras, las cuales sucesivamente producirán más réplicas. SCP-068 avanzará a su siguiente etapa después de que se cumpla uno de 2 requisitos. El primero es cuando no hay más metales disponibles con suficiente masa para producir otra figura. El otro es cuando un límite superior de 102 figuras son creadas. Cuando cualquiera de estos eventos ocurre, todas las figuras convergen a la localización de una, comenzando a formar de sí mismas una figura lo más grande posible. Con un máximo de 102 minifiguras, la figura resultante alcanzará los 2 metros de alto. SCP-068 se sitúa en la intersección del torso, brazos y cabeza. Ondas gamma, beta y teta comenzarán a emanar desde SCP-068 al unísono. SCP-068 entonces buscará nuevamente metales intentando crear más figuras, solo que escaladas hasta las medidas que 068 actualmente tiene.
Estas réplicas no emanan ondas cerebrales como lo hace 068. Si 068 no alcanzó su tamaño límite máximo después de esto, continuará creando y añadiendo más figuras a sí mismo hasta que alcance su límite. Una vez que ha alcanzado la segunda etapa y no hay más metales disponibles desde los cuales construir más figuras, SCP-068 retornará a su estado latente después de 4 minutos y 32 segundos de actividad. El material circundante a la figura original debe ser derretido a fin de recuperar a 068. SCP-068 es capaz de amasar y manipular cualquier metal presentado, independientemente de sus propiedades. También parece ser impermeable a cualquier tentativa de daño o destrucción. Las copias de SCP-068, sin embargo, tienen las mismas propiedades y vulnerabilidades como el metal de donde fue construido. SCP-068 puede detectar metales ocultos a la vista a través de un proceso todavía desconocido. Aunque 068 no intentará alcanzar metales que son demasiado difíciles de conseguir, rasgará a través de cualquier cosa lo suficientemente blanda para que sus extremidades penetren. Una propuesta ha sido hecha para usar a SCP-068 para disponer de los SCPs peligrosos basados en metales. Por favor, mire el documento 068-A adicional. La propuesta de usar a 068 para disponer de los SCPs peligrosos basados en metales ha sido denegado. Viendo que muchos, si no todos de nuestros SCPs peligrosos basados en el metal también son invencibles, la única cosa que haríamos sería tener un manojo de invulnerables figuras de alambres correteando. ¿Honestamente han pensado en eso? Dr. Weisey.